Pues esta es mi presentación. Me presento, yo soy Jair Gómez y pues soy ilustrador, soy ingeniero mecatrónico, soy músico. Bueno, me gusta mucho la parte artística. Entonces, eh, por lo regular me enfoco en crear y aprender sobre la parte artística para poder desarrollar mi modelo 3D de la mejor manera, enriqueciéndome de todos los artes posibles para que pues, tenga unas referencias bien sólidas. Entonces, ese es mi trabajo. Aquí en la primera plana aparece uno de mis trabajos que yo he realizado, que en realidad consiste en hacer diseño de modelo o modelado de personajes en 3D. Y amo mucho los colores, como se podrán dar cuenta en esta primera plana. Adoro mucho los personajes que son muy tiernos y también adoro hacer muchas cosas coloridas. Bien, pero ¿qué es Go Motion? Pues Go Motion empieza a raíz de que sucede pandemia. Y pues lamentablemente en pandemia todos tuvimos un cambio radical en nuestra vida, porque pues pasamos de estar constantemente saliendo a tener que guardarnos en nuestras casas. Justamente aquí está curioso que mencioné el tema de la pandemia y lo hice no a propósito, pero a lo mejor inconscientemente sí lo hice, que puse aquí la parte de una célula y quizás acá podría aparecer una parte de los virus, etc. Bueno, a raíz de la pandemia, yo comienzo a incursionar en el mundo del modelado 3D, pero ¿cómo? A través de tutoriales en internet, porque dije, algo tengo que hacer, no me puedo quedar en mi casa haciéndome pensó todo el día. Entonces dije, vamos a hacer un curso de modelado 3D y justamente me metí a una de estas plataformas en donde ofrecen cursos y decido meterme con el gran maestro Chocoto a uno de sus cursos. Entonces ahí donde aprendí más o menos el flujo de trabajo en Cinema 4D, pero a raíz de eso empiezo a compartir mi trabajo en Instagram y empiezo a subir de manera religiosa diario un modelo. Entonces, pues todos mis trabajos los hacía de madrugada, que era donde yo me sentía más a gusto con mi entorno creativo. Empiezo a desarrollar modelos. No era tan constante, a veces era a la semana hacía 5, a la semana, otra semana hacía 3 y así, pero constantemente estaba subiendo mis trabajos. Hasta que llegó un punto en donde una persona me dice, oye, ¿cuánto me cobrarías por hacer esto? Y yo, ¿cómo cobrar? Sí, me gustaría que me hicieras un modelo 3D. Y yo, no, pues es que yo lo hago porque amo hacer esto. A mí me gusta mucho y lo comparto para que la gente vea mi trabajo. No, pero sí, necesito que me hagas esto y me gustaría pagarte tal cantidad. Y en ese momento, pues para mí era magnífico. ¿Por qué? Pues porque, en primera, yo hacía esto porque era una distracción. Y después, porque descubrí que podía cobrar de mi trabajo que estaba realizando. Entonces en ese momento lo que me ofrecieron, no recuerdo la cantidad, pero lo que me ofrecieron fue mucho y dije, wow, sí, hagámoslo. Entonces ya trabajé mi primer proyecto con este chico y de ahí empezamos a tener varios proyectos en el futuro. Bien, pero todo cambió hasta que llegó a mi vida la oportunidad de trabajar con Spotify Latinoamérica. ¿Cómo sucedió esto? A raíz de una conexión creativa que tuve con un artista llamado Hansart. Hansart es como contexto, Hansart es un artista de lettering y ilustración en Illustrator y es buenísimo porque se dedica a hacer portadas de discos para Spotify Latam y está en constante comunicación con ellos. Entonces, fue en ese entonces en donde al director creativo de Spotify Latam se le ocurrió hacer un podcast en donde incluyera a varios artistas de la escena para generar un contenido cómico a través de una historia que se llamaba El Grupo, el cual consiste en un grupo de chat de WhatsApp común de unos papás de una escuela primaria en donde están platicando todo el tiempo en cómo ponerse de acuerdo y en eso consiste, nada más, pero para dicho podcast se necesitaba una imagen de cada uno de estos artistas en 3D. Y es ahí donde a mí me invitan a desarrollar todo este proyecto. Y después resulta que este proyecto iba para grande. Y yo no sabía no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Se vio en espectaculares, se vio en publicidad en la calle de la Ciudad de México, también salió en la televisión y también fue número 1 en podcast a nivel nacional en todo México en Spotify. Entonces no me imaginaba hasta dónde iba a llegar mi trabajo. Aquí les puedo mostrar todos los personajes que realicé. Entre los que se puede destacar, pues está Arad de la Torre, está Fran Evia, está también Alexis de Anda, etcétera. Hay varios, por ejemplo, Paco de Miguel, hice, hay bastantes. Los pueden revisar si quieren después en mi perfil de Instagram. Pero bueno,
A partir de ese momento yo digo, ¿qué puedo hacer con mi arte para que pueda impactar de manera positiva? Y entonces me empiezo a formar más y empiezo a descubrir más técnicas y empiezo a practicar de manera religiosa todavía cada día para poder perfeccionar mi arte. Entonces, hoy en día estoy con toda la intención de ayudar a los artistas o a los nuevos artistas a que no dejen su arte. ¿Por qué? Porque en algún momento yo, como les comenté, fui músico y en la música pues hay varios aspectos sociales que no te permiten de vez en cuando ejercer tu profesión de la mejor manera. Entonces, en ese entonces yo decidí dejar la música por una cuestión de salud y por una cuestión también personal. Pero fue una decisión de mi vida muy radical. O sea, es algo que yo hasta el momento pues, no me gustaría, no me gusta recordar porque es como fue una decisión difícil. Desde ese entonces dije, bueno, entonces lo que a mí me gustaría hacer de mi vida es ayudar a las personas a que puedan seguir en su arte. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues enseñando lo que sé, enseñando mis experiencias y compartiendo todo lo que puedo hacer para que también se inspire la gente y quiera o se inspire a crear. Y justamente de eso se trata esta presentación. Pero hay algo que quiero hacer mucho hincapié antes de empezar de lleno en el mundo del modelado 3D. Hay que tener muchísima atención a la forma. ¿Por qué a la forma? Porque todo modelado 3D, ya sea personaje, ya sea composición artística, ya sea arte, todo empieza desde la forma. Y el modelado 3D en esencia es la capacidad de hacer que las formas al unirlas y combinarlas generen otras formas más complejas. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en la siguiente presentación yo y les muestro un dragón que realicé en un anterior curso que impartí. Bueno, aquí pueden ver el nivel de detalle del dragón. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro dragoncito que tiene su nariz, es un dragón chino, tiene sus ojos, sus cuernos, sus partes de la panza que es de ostra, etcétera, sus dientes, todo ello. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Bien, aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis porque aquí les voy a mostrar el cómo se realizó. Bien, todo este dragón, al principio, fue concebido con puras formas. Antes de que llegáramos a este acabado final, tuvimos que hacer un acomodo de formas de tal manera que pudiéramos tener una imagen precisa con puras formas del dragón que queríamos modelar. Y en este caso estamos hablando de formas geométricas simples. Por ejemplo, los ojos están hechos con esferas. Los párpados están hechos con esferas partidas a la mitad. El cuerpo está hecho con una especie de tubito que fuimos doblando poco a poco con la ayuda de las herramientas de Cinema 4D. Y también aquí la parte de la panza de ostra también fue hecha con ese mismo material. Aquí los cuernitos que tiene por detrás el dragón fue hecho con conos que fueron modificados previamente y fueron colocados de manera cuidadosa a través de la espalda del dragón. Y aquí, por ejemplo, la nariz está hecha con esferas en simetría y una esfera en medio. Así empiezan todos los modelos 3D. Y este proceso se llama blocking o blockout. Y es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el tercer encuentro creativo van a estar desarrollando la composición que ya mismo les voy a mostrar. Aprovechando que estamos aquí. Listo, esta es la composición que ustedes van a crear en todo el tercer encuentro creativo, el cual consiste en una sirena, una diosa sirena, que se encuentra ahí enfrente, mostrando su majestuosidad. También sus fieles compañeros, los crustáceos, que están aquí justamente, te los voy a mostrar, voy a hacer un zoom. Y también la parte del escenario. Este arte fue una colaboración entre 4 artistas, en donde la sirena fue realizada por Ludwig, un profesor que va a dar la clase, y el curso de modelado en ZBrush también. El crustáceo fue realizado por Anne Luca, la cual también es una artista que va a dar una conferencia, bueno, va a dar una masterclass en diseño de personajes en ZBrush y va a dar obviamente su curso. Y pues lo que nos corresponde a nosotros en el presente curso es esto de aquí. Y pues si se dan cuenta son formas básicas, pero todo tiene su chiste. Solamente es una cuestión de poner formas en donde nosotros se nos ocurra, ¿no? Hay que ver cómo las podemos colocar, hay que ver un poquito de composición y también tenemos que generar con base en formas bien sencillas esta composición. Entonces, por eso es muy importante que tengamos muy en cuenta la forma. Ahora sí,
vámonos de regreso a la presentación. Hasta este momento, ¿hay alguna duda, algún comentario? Perfecto. Bien, pues vamos a continuar. Lo que les comentaba, el proceso inicial de todo modelado 3D y en general, si es en personajes, es el blockout, en donde podemos iniciar con formas básicas. Aquí yo les estoy mostrando un ejemplo de Mario Bros, en donde en inicio eran puras esferitas. Si se dan cuenta, la parte del gorrito es una esfera, la parte de los ojos es una esfera, la nariz es una esfera, el bigote son esferas colocadas de tal manera que hagan o simulen la apariencia del bigote. El cuerpo es una esfera. Los zapatos ya son otro tipo de esfera, es una esfera que se alarga. Los pies, pues es un tubo, las manos es un tubo, y pues también la parte de las muñecas es una especie de esfera con un hueco en medio. Bien, pues después de haber hecho el acomodo de estas esferas, sigue el paso del sculpt, en donde ustedes pueden utilizar varias herramientas. La que se encuentra líder en el mercado es ZBrush, pero también se puede realizar este tipo de procesos en Cinema 4D. En este caso, lo que se hace es unir todos los elementos que constituyen el cuerpo para posteriormente darle un suavizado y que quede todo unificado y se vea de esta manera. También aprovechando que ya tenemos el software de diseño y de escultura, pues hay que darle unos pequeños retoques al sombrero, a la nariz, a las orejas, que aquí podemos ver que hay un pequeño trazo en donde estamos haciendo más evidente que es una oreja, etcétera. Unimos los bigotes, le ponemos una barbilla, hacemos que los tenis o los zapatos tengan una suela y pues aquí el pequeño doblez del pantalón también lo podemos hacer con ayuda del modelado escultórico. Pero posteriormente pasamos a la etapa del color, en donde en Cinema 4D es muy sencillo este proceso. Más adelante, en el curso de Keyshot, ustedes van a aprender a hacer este mismo proceso, pero en otro programa, que sería en este caso el curso de el Hilo Negro Academy. Pero en esencia va a ser el mismo flujo de trabajo. Colocar texturas para ver cómo se miran y colocar entornos de render para ver cómo da el acabado de la luz. En este caso yo estoy utilizando para esta demostración V-Ray, o yo utilicé V-Ray para generar este render. Y simplemente lo que hice fue arrastrar colores y ver cómo se miraban. Arrastrar colores y listo. Posteriormente se tiene que hacer para los detalles una mapeado V. También lo vamos a ver en el curso. Pero, ¿para qué sirve este mapeado V? Pues para poder hacer lo que les estoy mostrando a continuación, que es el detalle de los ojos y también el detalle de la marca del gorrito, para que nosotros podamos poner cualquier tipo de textura en nuestro modelado 3D. Y por último, tenemos que hacer un proceso llamado rigging. El rigging es nada más y nada menos que ponerle huesos a nuestro personaje como si fueran personitas de la vida real, pero en este caso en un entorno de diseño digital. Entonces lo que hacen los huesos es darle movimiento a nuestro personaje para que nosotros lo podamos posicionar en cualquier pose, valga la redundancia. Entonces este sería el acabado final. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda sobre esta pequeña charla? Todo esto se los explico para que tengamos un contexto de lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo el tercer encuentro creativo. También si tienen un comentario, también es bienvenido. Voy a aprovechar para irme aquí a... Perfecto. Quizás un gusto verte. Bien, pues voy a desactivar mi cámara para que pues no tengan el entorno de Cinema 4D. Bien, pues como ya les comenté, el modelo o composición que vamos a realizar a lo largo del curso de modelado 3D en Cinema 4D es este. Quiero que le echemos un pequeño vistazo a todo lo que contiene antes de empezar. Antes de empezar leyendo con el programa, es necesario que tengamos una vista de lo que vamos a lograr. Primero, en esencia, cuando concebimos este arte, todo el equipo de trabajo decía, ¿qué queremos hacer? Pues en realidad queríamos hacer un entorno fantástico, surrealista, que estuviera ubicado en el mar. ¿Para qué? Para que pudiéramos colocar en un pedestal a una princesa o a una reina o a una diosa. No sabíamos en ese entonces qué queríamos hacer, pero queríamos que hubiera una imagen que fuera muy prominente para que pudiera resaltar y pues teníamos que tener evidentemente un lugar en donde pues pudiera lucir nuestra princesa. Al final decidimos que queríamos hacer una diosa. La diosa era una diosa sirena, pero no una diosa sirena cualquiera.
En este caso queríamos hacer una diosa sirena, pero no como normalmente se conciben a las sirenas. Son una mujer con una cola de pescado. Nosotros queríamos hacer una mujer pero con cola de anguila. Y es precisamente lo que logramos. Al final se le añadieron otros detalles y pues generamos una figura fantástica. Se las voy a mostrar. Este es el arte de nuestra diosa, que fue realizado por Rudby. Después dijimos, pero necesitamos un ser espiritual, un ser que acompañe en todo momento a nuestra princesa, a nuestra diosa, para que la guíe en su camino y también esté cuidándola. Y por eso decidimos que su ser fantástico, su espíritu, iba a ser el crustáceo, el cual fue desarrollado por Anduka. Y vamos a darle aquí un pequeño vistazo a el nivel de detalle. Este nivel de detalle se logra con el programa SteamRoll, el cual es para modelado escultórico. También lo van a ver en el curso. Bien, ya habíamos hecho un chorro de trabajo. Para serles sinceros, habíamos hecho de todo, porque no encontrábamos el punto para que esto se generara en una sola composición, hasta que fue hasta el último momento en donde dijimos, hay que hacer un escenario detrás sencillo, pero que transmita todo lo que nosotros queremos transmitir. Y fue ahí donde realizamos la parte de atrás, que en esencia son figuras muy simples. Tenemos columnas, tenemos aquí coralitos, tenemos esferas, tenemos esta especie de conchitas, tenemos otra plantita por detrás, es esta, y también tenemos un medusín. Este medusín también lo realizamos aquí en Cinema 4D y se hace con todas estas herramientas. Bien, pues ya, una vez que di la pequeña introducción a lo que sería nuestro desarrollo de modelado 3D, vámonos de lleno al programa. Si ya tienen el programa ahí habilitado, por favor, simplemente lo abren y les va a aparecer esta imagen al iniciar. Entonces voy a esperar unos minutos para que ustedes den inicio y aprovechando voy a revisar el canal de Discord. Listos. Pues vámonos de lleno. Esta masterclass, como todas mis clases que yo doy, van a ser totalmente prácticas. A mí me gusta mucho la acción. Yo siento que de nada se aprende de la teoría. Bueno, sí, es evidente que de la teoría se aprenden muchas cosas, pero se refuerzan las cosas que aprendemos cuando estamos practicando. Yo creo primero en la acción, después en la acción y hasta el último en la acción. Si no, no aprendemos de la manera correcta. Por esa razón, no vamos a empezar a ver como de, pues aquí podemos hacer modificadores y los deformadores. No, o sea, vamos a hacerlo de manera práctica. Pero primero tenemos que ver cómo funciona nuestro entorno de desarrollo 3D, que en este caso es Cinema 4D. Entonces, pues una breve explicación no nos va a hacer daño a nadie. Cuando ustedes entran al entorno de Cinema 4D, van a ver varias cosas. De pronto puede ser un poquito abrumador tantas cosas que podemos encontrar aquí, pero no se preocupen, vamos paso a paso. El primer plano es nada más y nada menos que el área de trabajo. Aquí es donde vamos a colocar todos los modelos, todos los modificadores y todos los deformadores que vayamos colocando para generar nuestros modelos en 3D. Y este se puede visualizar que tiene un eje coordenado. Aquí el eje coordenado está constituido por el eje X, que en este caso es el eje rojo, el eje Z, que en este caso es el eje azul, y el eje Y, que en este caso es el eje verde. Y pues como tal, como si estuviéramos en un plano cartesiano en tercera dimensión, esto nos sirve para ubicarnos en el espacio y más específicamente en el espacio tridimensional que tenemos enfrente. Tenemos formas de navegar dentro de nuestro espacio tridimensional. Aquí en la parte superior derecha vamos a tener 4 botoncillos. Estos 4 botoncillos tienen una función muy interesante. ¿Cómo podemos saber su función? Yo les voy a invitar a que en todo momento le piquen sin miedo al programa. Píquenle, rompan el programa, ciérranlo, hagan lo que sea, pero píquenle para que sepan qué está pasando. No tengan miedo a picarle a los programas. ¿Por qué? Porque de vez en cuando se encuentran cosas muy interesantes que puedes hacer y por el miedo a no picarle por dañar el programa, pues no lo hacemos. Entonces simplemente yo les digo, vayan, piquen y vean qué hace. Pues en este caso acabamos de ver que este botoncillo lo que nos hace es una especie de paneo a través de nuestro plano de trabajo. Nos podemos ver hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba y hacia abajo.
y nos va a servir de mucho cuando tengamos muchas piezas y podamos o queramos verlas en su posición actual. Bien, también tenemos otra herramienta, el cual es el zoom, el cual se encuentra justamente al ladito del paneo. Si nosotros le damos clic sostenido y le damos hacia arriba y hacia abajo, acabamos de observar que lo que nos está proporcionando esta herramienta es una vista de zoom. Nos podemos acercar, nos podemos alejar, de vez en cuando vamos a tener figuras muy pequeñitas, entonces pues vamos a requerir irnos muy cerca, pero de vez en cuando la composición va a ser muy grande. Entonces, pues también nos podemos alejar. Posteriormente vamos a tener otra herramienta, la cual es la rotación. La rotación nos sirve para hacer este mismo efecto de visualizar o rodear desde un punto pivote. En este caso, el punto pivote es el centro del universo 3D en el que estamos trabajando. ¿Con qué intención? Pues al rodear nosotros podemos ver nuestro modelo 3D en todos los ángulos, desde atrás, de posterior, de lateral, etc. Para eso nos sirve esta herramienta de rotación. Y también tenemos una última herramienta que es muy útil, que nos permite generar las vistas. Voy a darle clic y de repente mi pantalla se va a ver dividida en 4. Ok, ¿qué son cada una de estas pantallitas chiquitas que nos acaba de proporcionar el programa? Pues son las diferentes vistas que de vez en cuando vamos a necesitar para generar modelados. Por ejemplo, yo en este momento me voy a ir a acercar aquí a este cubo, que es un cubo en donde nosotros podemos encontrar pues muchas más figuras primitivas. Yo voy a utilizar en este caso un toroide. Bien, no se preocupen, yo saqué el cubo de la nada, pero vamos a ir viendo poco a poco de dónde salió el cubo. Bien, pero ¿por qué quiero sacar un toroide? Porque si se dan cuenta, aquí en la vista que teníamos anteriormente, pues podíamos simplemente hacer uso de nuestras herramientas de movimiento y poder ver que en efecto era una dona, pero aquí en la parte de las vistas vamos a ver que tenemos diferentes. Por ejemplo, abajito de la vista en perspectiva tenemos la vista derecha. Es como si estuviéramos a un ladito de la figura primitiva y lo estuviéramos viendo de esta forma. También tenemos la vista superior, que es como si simplemente nos acercáramos a la dona de esta manera y tuviéramos una vista cenital. Y también tenemos la vista frontal, que es simplemente colocarnos al frente de ella y tener esta vista. Bien, dato importante, ¿cómo sabemos cuál es el frente de Cinema 4D? Bien, yo les recomiendo que tengan un punto de referencia. En este caso, el punto de referencia es al lado contrario hacia donde apunta la flecha Z, en este caso la flecha azul. Y el lado contrario es justamente aquí. Esa sería la vista frontal. Bien, de vez en cuando necesitamos hacer modelados en una sola vista. Por ejemplo, modelados simétricos o modificaciones simétricas son mejor hacerlas en planos como el frontal, el superior y el derecho. Entonces, ¿qué necesitamos para habilitar esa vista cuando queramos trabajar exclusivamente en esa? Pues simplemente tenemos que ir aquí a nuestro respectivo botoncito de vista y habilitar la que queremos. Ya no necesitamos esta vista superior, ahora necesitamos la vista frontal. Pues volvemos a darle ahí el clic, bajamos a la vista que queramos y volvemos a habilitar ese mismo icono. Ya trabajamos, ya no necesitamos tener esta vista, volvemos a darle clic aquí y simplemente regresamos a nuestra vista en perspectiva, que es la que vamos a estar utilizando la mayor parte del tiempo. Cuatro botoncitos. Tienen en común muchos softwares de modelado 3D la forma en la que se navega dentro de ellos. En este caso, Cinema 4D tiene estos cuatro botoncitos, pero por ejemplo en el caso de Blender tiene los gizmos, que es una especie de herramienta que también te ayuda a moverte en estas cuatro formas. También en ZBrush van a tener otras formas de moverse que son muy similares. Entonces, en común, todos los programas en 3D tienen esta misma forma de navegar. Hay que simplemente aventurarnos a ver en cada uno de ellos cómo podemos hacerlo. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Perfecto. Pues vamos
hacia adelante. ¿Por qué les menciono esto de los programas? Porque no me gustaría que ustedes se volvieran operadores de programas. No me gustaría que solamente se volvieran expertos en saber en dónde están todas las cosas. Me gustaría que ustedes se volvieran autodidactas y que, sin importar cualquier programa que ustedes se enfrenten, puedan manipularlo. Y todo esto porque cada uno de los programas tiene conceptos similares. Bien, vamos a dar paso a la siguiente etapa. Después de tener este panel general, donde se van a colocar todos nuestros modelos 3D, vamos a encontrar la ventana de objetos. Aquí en la ventana de objetos, nosotros vamos a ir viendo a modo de lista todos los elementos, ya sean objetos primitivos, ya sean trazos, ya sean modificadores, ya sean deformadores, ya sean efectos, ya sean simuladores, etcétera, ya sea iluminación, pero todo se va a poner aquí a modo de lista para que ustedes lo puedan manipular y lo puedan agrupar y puedan hacer de ellos una organización y pues de repente su entorno de trabajo no se vuelva un caos. Esto es muy similar a las capas que se ven en los programas de diseño como Photoshop o como Illustrator, en donde pues tienen una lista extensa de todo lo que hay en su área de trabajo y simplemente ustedes van eligiendo cada cosa. Por ejemplo, en este caso, ya conocimos nuestro icono de cubo, en donde simplemente dándole un clic, nosotros podíamos obtener una figura dentro de nuestra área de trabajo. Pero no solamente se colocó dentro del área de trabajo, también se colocó aquí en mi ventana de objetos. Podemos poner n cantidad de figuras que querramos. Bueno, eso de n cantidad de figuras que querramos no es en esencia cierto. Es tanto nuestra RAM pueda soportar, porque ya sabemos que dependemos de nuestro sistema de cómputo. Pero podemos en esencia poner chorros de cantidades de figuras primitivas en este entorno de trabajo. Bien, en este caso acabo de colocar un cubo. Se ve en la ventana de objetos, pero no se ve en la ventana del área de trabajo. ¿Por qué? Bien, porque todos los elementos, figuras, herramientas que tenemos en Cinema 4D siempre se colocan al habilitarlos en el centro del universo. Y en este caso, el cubo primero se encuentra en el centro, al igual que el segundo cubo. ¿Cómo podríamos hacer para notar su existencia? Quiero que observemos algo interesante. Aquí, en cada figura, si ustedes la seleccionan, a cada una, van a contar con un eje coordenado exclusivo de cada una de esas figuras. Si ustedes se acercan de repente con el cursor, van a ver que sus ejes se iluminan. Esto nos da una sugerencia de que podamos picarle y ver qué pasa. Por ejemplo, aquí vamos a ver qué pasa si yo arrastro mi eje de las Y, pues me está moviendo mi pieza. A ver, vamos a ver qué pasa si yo le doy un clic sostenido y arrastro el eje de las X. Pues podemos deducir con estas dos prácticas que este gizmo nos sirve para mover nuestra pieza a donde nosotros querramos. También quiero que notemos que ahí, puntito a nuestros ejes coordenados, tenemos estos puntitos amarillos. Bien, esos puntitos amarillos, ¿para qué nos sirven? Pues si nosotros nos aventuramos, le picamos, sabemos que le estamos picando porque se ilumina nuestro puntito y arrastramos, pues vamos a darnos cuenta que en efecto estamos haciendo una ampliación de nuestro cubo. Pero ¿en qué sentido? Exclusivamente en el sentido del eje rojo o el eje de las X. Entonces podemos deducir que si nosotros nos acercamos a cualquiera de esos puntitos, vamos a hacer esa misma operación, con la única intención de cambiar las dimensiones de nuestro modelo que tenemos enfrente. Para eso sirven estos ejes coordenados que todos los modelos siempre tienen integrados. Vamos a irnos al toroide, va a pasar lo mismo, solamente que aquí hay un caso curioso. El cubo tenía 3 puntitos amarillos con los que podíamos modificar, pero el toroide tiene solamente 2. ¿Por qué será eso? Bueno, pues cada figura primitiva tiene sus parámetros modificables. Siempre en Cinema 4D, cuando ustedes habilitan alguna de las figuras primitivas que tenemos aquí en nuestra carpetita, van a tener diferentes parámetros modificables. En este caso, nuestro cubo tiene, como ya vimos, 3, pero el toroide tiene un par. ¿Y qué parámetros se modifican al
ir a picar al puntito y simplemente arrastrarlo. Pues vamos a ver. El extremo de nuestro toroide, pues está modificando el radio del tubo. Y pues el puntito que se encuentra en medio del tubo nos está modificando el radio del anillo. A mí se me ocurre que podemos hacer muchísimas cosas con este tipo de toroide y con este tipo de cubos. Bien, cada uno de las piezas primitivas tiene sus propios parámetros modificables. ¿Qué les dejaría yo como investigación? Que se aventuren, vayan y, por ejemplo, vayan al cubo y observen y digan, oh, este cubo, no, perdón, este cono tiene dos parámetros modificables. El primero nos modifica el radio inferior y el segundo nos modifica la altura. Bien, ya. Dicen, ok, pues ahora vámonos a otro, la esfera. En este caso, la esfera tiene un solo parámetro modificable, que sería el radio de la misma. Y así, ustedes pueden ir aventurándose a ver para cada figura primitiva qué parámetros modificables ustedes pueden ir habilitando y descubriendo para qué sirve cada uno. Bien, todo con la intención de que se vayan familiarizando con estos parámetros modificables. Ahora, ya tengo un chorro de piezas en mi área de trabajo. ¿No las necesito? Pues no, ahorita solamente estamos dando una explicación. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera borrarlas? Simplemente las selecciono, ya sea desde mi ventana de objetos o desde mi área de trabajo. Y le doy escapar o suprimir. La selecciono, suprimir, la selecciono, suprimir, la selecciono, suprimir y la selecciono, suprimir. Y listo. Tenemos nuevamente nuestra área de trabajo limpia para colocar nuevamente nuevas figuras. Hasta este momento, ¿hay alguna duda? Muy bien. En todo momento, si quieren, me pueden interrumpir. Si hay alguna duda, no duden en comentarme. Ahora, vimos que cada figura tiene sus parámetros modificables. Voy a ir aquí al cubito, voy a volver a seleccionarlo, me va a volver a aparecer este cubo en mi área de trabajo y cuando yo lo tenga seleccionado, tanto en el área de objetos como en el área de trabajo, vamos a encontrar abajo nuestra área de tributos. Bien, pues es aquí donde nosotros tenemos una vista general de los parámetros modificables. Por ejemplo, en este caso nosotros hacíamos una modificación de la escala exclusivamente en el eje de las X. Pero quiero que vean que también al mismo tiempo en la ventana de atributos se ve reflejado este mismo hecho. Solamente que nosotros al hacer este movimiento, nosotros estamos cambiando de manera aleatoria y no exacta el tamaño de nuestro cubo. Pero aquí lo podríamos hacer de manera precisa. Por ejemplo, en este caso estamos aproximadamente a 275 unidades. Yo podría decir, pues yo quiero que esté a 200 unidades. Podría decir que el eje de las Y esté en 400 unidades y el eje de las Z esté en 300 unidades. Y de esta manera generamos una modificación precisa. También tenemos la sección de los segmentos en X, en Y y en Z. ¿Qué es esto de los segmentos en X y en Y y en Z? Hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en el área del modelado 3D y voy a hacer mucho hincapié a lo largo del curso de modelado 3D en esto porque lo vamos a necesitar muchísimo conocer. Ok, ¿a qué me refiero? Pues es nada más y nada menos que a la malla. Acuérdense ese nombre, la malla. Lo voy a repetir varias veces, malla. ¿Por qué? Porque con la malla es con lo que nosotros podemos generar modificaciones más específicas a nuestro modelo 3D. Voy a hacer un ejemplo de ello. Para ello, voy a abrir mi carpetita de elementos primitivos y voy a ir por una esfera. Voy a hacer un acondicionamiento de mi programa para que podamos visualizar de mejor manera esto. ¿Qué voy a hacer? Voy aquí a la parte superior izquierda del mismo, al tercer botoncito le voy a dar al que dice mostrar y voy a habilitar mi
nuevo sombreado de líneas para poder visualizar nuestras figuras de esta manera. Bien, ahora, nuestra figura tridimensional pareciera estar creada a base de figuras bidimensionales que están colocadas de manera estratégica para que a la vista sean una figura tridimensional. Estas figuras bidimensionales son planas. Estos planitos que estamos viendo aquí sobre nuestra esfera son las caras de nuestra malla. Y con estas caras, colocándolas, podemos generar este cubo. Aquí en la ventana de atributos, vamos a ver la parte de segmentos, así como lo vimos en la parte de cubo. En este momento tenemos 16 segmentos. Vamos a aventurarnos y vamos a picarle. Si ustedes se acercan aquí a las flechitas, van a ver que tenemos unas flechitas hacia abajo y hacia arriba. Si yo le pico hacia abajo, vamos a ver cómo va disminuyendo el número, pero también va disminuyendo la apariencia de mi esfera. Si yo le aumento, vamos a ver cómo estamos aumentando o agregando estas caras planitas. De tal manera que en la medida que tengamos muchísimas caras planitas que constituyan nuestra esfera, pues nuestra esfera se va a ver cada vez más suavizada. Bien. Ahora, ¿qué es la malla? Pues nada más y nada menos que esto, la cantidad de planitos que tengamos en un modelo 3D colocados estratégicamente para que dé la apariencia de que es un modelo tridimensional. Y en la medida que tengamos mayor cantidad de planitos, pues vamos a poder generar mayores modificaciones a nuestro modelo. Ahora, un hincapié muy importante. Hay que ser prudentes con el uso de la malla. En programas como ZBrush, la malla no tiene ningún problema. O sea, puedes tener miles y millones de polígonos y ZBrush va a decir, ah, fácil. Pero en Cinema 4D va a ser como, no, espérate tantito, no puedes tener tanta malla, vas a explotar la RAM. Entonces, cuando estemos modelando aquí figuras primitivas y hagamos blocking para realizar posteriormente nuestros personajes, siempre recomiendo hacer un uso prudente de la malla. ¿Cómo podemos determinar qué es un uso prudente de la malla? Pues guiémonos mediante nuestros ojos y la apariencia de la esfera. Por ejemplo, digamos, ok, yo quiero representar una esfera, pero la puedo representar de muchas formas. Por ejemplo, aquí Cinema 4D me está dando un rombo o un diamante como la parte más, el límite inferior de la malla de la esfera. Bien, si lo viéramos desde lejos, pues sin problemas es un punto. Dijimos, ah, es un punto y nuestra percepción pasa desapercibida, ¿no? Pero si lo acercamos y queremos un nivel de detalle más amplio, podemos decir, oh, no, de repente necesitamos que tenga un poquito más de malla. Bien, en este punto podemos decir, ah, ya parece ser una esfera. Si nos alejamos tantito, pues desde aquí ya parece una esfera. Pero busquemos el punto en donde a la distancia que nosotros vayamos a dar el render o la vista de nuestro modelo, nosotros podamos observar que ya es una esfera. Obviamente si nos acercamos demasiado vamos a decir, oye, esto no es una esfera. Pero, pues, guíense por eso. En el caso de Cinema 4D, en el nivel en donde ustedes a simple vista ya consideren que su malla está representando lo que ustedes quieren, es en el punto donde van a dejar sus subdivisiones o segmentos. Hasta este punto, ¿alguna duda? Bien, pues vamos a continuar volviendo a la explicación del cubo y sus segmentos. En el caso de la esfera, tiene solamente un parámetro modificable de los segmentos, pero en el caso del cubo tiene 3. ¿Por qué? Porque tenemos 3 ejes. Tenemos el eje de las X, y si ustedes aumentan la cantidad de segmentos en ese eje, van a ver cómo se está dividiendo en varias partes nuestro objeto. De igual manera lo podemos hacer en el caso del eje de las Y. Y también lo podemos hacer en el caso del eje de las X. Dividimos nuestra figura en varios segmentitos. Para eso es esta parte de segmentos. Y todas las figuras primitivas lo tienen. Bien, quiero que noten aquí en la ventana de atributos que tenemos 4 pestañitas.
las cuales ustedes pueden habilitar en todo momento. La primera pestañita, que se llama básico, tiene varias propiedades. Por ejemplo, aquí podemos cambiar el nombre. En este caso se llama cubo, le podemos poner cubierto. Ya ahora mi figura se va a llamar cubierto. También tenemos la capa, tenemos si queremos hacerlo visible en editor, visible en render. Ahorita estoy diciendo así, pues nada más al aire, editor y render, pero ya estaremos viendo qué es el editor y en el render. Por el momento les puedo decir que el editor es nuestra área de trabajo y que el render es cuando nosotros ya queramos generar la imagen de nuestro modelo 3D. También podemos usar el color, activarlo, automático, etcétera, y ponerle aquí en rayos X para que nuestra imagen se vea transparente y en el caso de que tengamos más elementos dentro, pues podamos visualizarlo sin ningún problema. Y se lo desactivamos. También tenemos la pestañita de coordenadas. Cinema 4D es un programa optimizado y concebido para la animación en 3D o para el motion graphics. Por esa razón tenemos estos elementos aquí vistos, su posición, su rotación y su escala. Bien, ¿por qué? Porque son necesarios a la hora de realizar estos trabajos. Pero para el modelado 3D también son necesarios porque necesitamos tener herramientas que nos permitan ubicarnos en el espacio, nos permitan rodear el espacio y nos permitan escalar nuestras figuras. Por esa razón, si nosotros nos vamos aquí, podemos ver que al darle clic a nuestras flechitas con clic sostenido y nos movemos hacia arriba y hacia abajo, estamos modificando la posición de nuestro cubo. Pero a comparación de cómo lo hacíamos de manera manual con nuestros ejes coordinados, ahora lo estamos haciendo de manera precisa. Lo podemos hacer en cualquiera de los ejes. Bien, también tenemos esta parte, que es el del escalado, que es como si nosotros nos acercáramos aquí al puntito y le hiciéramos un arrastre a nuestro mouse. Para eso nos sirve esta sección. Y la siguiente sección es para generarle un movimiento de rotación en cada uno de sus ejes. Por ejemplo, en este caso, el eje que representa al eje de las Y es el eje H. El eje que representa al eje de las P es el X y el eje que representa al eje de las B es el Z. Bien, ¿por qué no ponerle X, Y y Z a los ejes de rotación? ¿No sería más sencillo, señor Maxon? Pues, en esencia, estos ejes de rotación están como cuaterniones. ¿Y por qué se colocan de esta manera? Bien, porque hay infinidad de formas para llegar a una posición. Voy a hacer un ejemplo. Voy a poner todo en 0 para que se ponga en el centro. Voy a hacer una modificación de mi figura para que sea más evidente lo que vamos a realizar. Bien, si yo quisiera de repente colocar mi pieza en esta posición, tenemos un chorro de alternativas para hacerlo. Esta es la primera, la más sencilla. Pero otra alternativa, ¿cuál sería? Quizás así, a 90, después así, a 90 y después así, a 90. Tenemos la misma posición, pero no tenemos los mismos parámetros. Hace rato nada más teníamos modificado uno, pero ahora tenemos 3 modificados. Ok. ¿Y esta es la única alternativa? No, también podemos hacerlo de otra forma. Las que se les ocurran, ustedes lo pueden hacer. Es por eso que mejor esto está configurado con cuaterniones y no con eje X, Y y Z. Porque a la hora de animar, esto se vuelve engorroso. Bien, hasta este momento, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? Aprovecho para ir al servidor de Discord para ver los mensajes. Nos dice Ruth que todo claro. Muchas gracias, Ruth. Pues, vamos adelante. Muy bien, Crisas. Muchas gracias. Pues bien, para eso nos sirve la parte de coordenadas. También tenemos nuestra vista de objetos en la ventana de atributos y pues ya les explico un poquito sobre esto y la última de pestaña de POC, que para serles sinceros, en la vida lo he utilizado. Bien, ¿por qué
les estoy mostrando estas pestañitas? Porque en la siguiente sección que vamos a ver, hay una extensión de nuestra pestañita de coordenadas que está colocada justamente aquí. Bueno, ya sea la versión que ustedes tengan, en este caso yo cuento con la versión R21, pero si ustedes tienen una versión más adelante, perdón, pues van a tener una configuración del programa diferente. Pero en esencia son las mismas formas de trabajar. Aquí en mi versión R21 nosotros tenemos esta extensión de la ventana de coordenadas. ¿Para qué? Porque es de mucha utilidad mover nuestra pieza a cada rato. En todo momento vamos a estar moviéndola y en todo momento vamos a necesitar saber su ubicación exacta. Entonces, por esa razón, aquí tenemos esta pestañita para que nosotros siempre podamos estar visualizando nuestra ventana de objetos, que es la que más nos interesa, porque ahí es donde modificamos nuestras figuras. Después, aquí al ladito de nuestra extensión de nuestra ventana de coordenadas, vamos a tener nuestra sección de materiales. En la versión R21, esta sección de materiales se encuentra justamente abajito de nuestra área de trabajo, pero en secciones posteriores, por ejemplo, la de la versión R23 en adelante, nuestros materiales se van a encontrar en una esferita con un semicírculo abajo en una sección que está por acá. Bien, de cualquier modo, son las mismas secciones, solamente que están ubicadas en diferente lugar en el programa. ¿Y para qué sirve nuestra parte o nuestra etapa de materiales? Como ven, aquí nuestro recuadro está súper vacío. Si yo le doy doble clic, van a ver que aparece una esfera. Si yo le doy otro clic, van a ver que aparece otra esfera y así. Le puedo crear miles de esferas, cuantas yo quiera. Bien, si yo le doy clic a la primera esferita y nos acercamos aquí a la ventana de atributos, vamos a ver que podemos cambiarle el color. En este caso se mantiene en un color blanco, pero haciendo uso de estos parámetros de color y dándole clic a los deslizadores y moviéndolos, vamos a ver cómo vamos cambiando el color de nuestros materiales. Por ejemplo, supongamos que ya me gustó ese colorcito y ahora quiero pasar al siguiente color. En nuestra ventana de atributos vamos a ver que también podemos modificarlo. Y con esto nosotros podemos ir generando diferentes materiales para ir colocándonos en nuestras figuras que vayamos colocando en nuestra área de trabajo. Por ejemplo, yo quiero un cubo rosa. Simplemente arrastro el material y hago mi cubo rosa. Después voy a ir por otro material, o más bien por otra figura, y ahora esta figura la quiero verde. Simplemente agarro el material, lo arrastro y ya tengo mi figura verde. Otro ejemplo, una cápsula. Yo quisiera que esta cápsula fuera de color amarillo, simplemente me arrastro y listo. Ya tengo mis tres figuras coloreadas. Bien, así de fácil y sencillo se puede pintar un modelo en Cinema 4D. Simplemente con el uso de estos colores. Más adelante vamos a abordar un poquito más a fondo qué otras cosas podemos hacer con los materiales. Pero en esencia, así de sencillo, podemos crear materiales en este entorno. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bien, pues continuemos. Si quieren eliminar algún material, simplemente basta con que lo seleccionen y den suprimir. Seleccionan y dan suprimir. Seleccionan, suprimir y seleccionamos y suprimir. Bien. ¿Qué pasaría si de repente ustedes quisieran duplicar una pieza en su misma área de trabajo? Porque están utilizándola muy frecuentemente. Tenemos una opción. Dale clic aquí, dale control C y control V, que es como un shortcut muy habitual en todos los programas. Control C y control V, copiar y pegar. O también pueden hacer uso de los gizmos de movimiento. Acercándose a cualquiera uno de los ejes coordinados, ustedes pueden simplemente agarrar, darle previamente control y arrastrar. Acercándonos a otro eje coordenado, habilitamos, arrastramos, le damos clic y con control estaríamos duplicando nuestra pieza. Esto aplica para todas las piezas. Control, arrastramos y duplicamos.
control, arrastramos y duplicamos. Así nosotros no podemos generar duplicados de las piezas que tengamos en nuestra área de trabajo. Como las eliminamos, pues ya sabemos. Las seleccionamos todas. Si queremos seleccionarlas al mismo tiempo, les voy a contar sobre un shortcut que es manteniendo nuestra tecla Shift en el teclado habilitada. Yo selecciono el primero y selecciono el último con Shift y se me seleccionan todas mis piezas. Ya después, pues podemos darle suprimir para que las elimine todas. Bien, pues en esencia, este es el flujo de trabajo que se lleva a cabo en Cinema 4D. Ahora vamos a ver un poquito sobre lo que les comentaba de la malla. Para eso, voy a pedirles de favor que vayamos por un cubo. Bien, ya tenemos un cubo. Todas las piezas primitivas o todas las figuras primitivas que cuenta Cinema 4D son, en primera instancia, así como les dije, figuras primitivas con parámetros modificables. Pero cada una de ellas se puede volver una figura editable. ¿Y qué es una figura editable? Ah, bueno, es aquella figura a la cual ya se le puede modificar su malla sin ninguna restricción. ¿Cómo hago mi cubo una figura editable? Pues en este caso tenemos aquí nuestro botoncito de hacer editable. Le doy clic y una vez que le doy clic, quiero que noten que ya no aparece un cubito aquí en mi leyenda de mi nombre de mi cubo en el área de objetos. Ya aparece un triangulito. Bien, abajo de esos botoncitos de hacer editable vamos a encontrar varios, pero quiero que pongamos atención precisamente en tres, que son en puntos, en líneas y en polígonos o aristas, el anterior. ¿Para qué nos sirven estos tres iconos? Pues cada uno nos permite poder seleccionar los puntos que constituyen nuestro cubo para poder modificarlos. Por ejemplo, yo cuando le di clic a este punto, me apareció un gizmo de movimiento. Y como ya sabemos, cuando aparece el gizmo de movimiento es porque Cinema 4D nos está sugiriendo que podemos mover eso que acabamos de seleccionar. Entonces simplemente me acerco y arrastro. Vamos a seleccionar otro. Vamos a seleccionar este de aquí y arrastro. Vamos a seleccionar otro por acá y arrastro. Y así, podemos hacerlo con cualquier punto que constituye nuestro cubo. Podemos hacerlo también con las líneas. ¿Qué tenemos que hacer para poder hacerlo con las líneas? Pues nada más y nada menos que ir aquí a la sección de aristas. Y ahora quiero que noten algo interesante. Ahora nos acercamos y lo que se seleccionan son las líneas que constituyen nuestro cubo. De tal manera que si yo la selecciono, aparece nuestro respectivo eje coordinado y nada más y nada menos tenemos que acercarnos al cursor para moverlas. Me voy a acercar por acá. O por acá y ya podemos moverlas. Y la última herramienta que vamos a ver de este tipo son el de polígonos. O como a mí me gusta llamarle, el de caras. Porque ahora, en vez de seleccionar puntos o seleccionar líneas, pues selecciona las caras que constituyen nuestro cubo. Y simplemente las podemos seleccionar y arrastrar. Seleccionar y arrastrar. Seleccionar y arrastrar como nosotros queramos. Ahora, quiero que noten que la cantidad de modificaciones que podamos hacerle a nuestra figura que tenemos aquí es directamente proporcional a la cantidad de malla que tengamos. ¿Por qué? Porque pues no podemos poner más o no podemos modificar más caritas de las que contamos, porque pues son las únicas que tenemos disponibles. ¿Qué tendríamos que hacer para tener un mayor grado de libertad a la hora de modificar esta malla? Pues ampliar la misma. Para eso voy a eliminar mi cubo, voy a colocar otro, voy a ir aquí a la parte de segmentos y voy a atreverme a ponerle 3 segmentos a cada lado. Bien,
Ojo, siempre que queramos tener la capacidad de seleccionar los puntos, líneas y caras de nuestro objeto, tenemos que hacer a nuestra figura editable. Hay que recordarlo siempre, siempre, siempre. Siempre que queramos eso, hacer nuestra figura editable. Bien, y ahora sí, quiero que noten que cada vez que selecciono alguna de estas tres herramientas, me va a permitir seleccionar todos los puntos de mi figura. Y pues como ahora tengo muchísimos puntos más, pues puedo hacer mayor cantidad de modificaciones. Por ejemplo, aquí se me ocurre hacer un castillo. O intento de castillo. O simplemente puedo hacer una composición bien random. Lo puedo hacer también con las líneas. Me acerco a una de las líneas y muevo. Me acerco a una de las líneas y muevo. Nada más que quiero que noten que cuando mueven las líneas, pues el movimiento es más abrupto. Porque mover una línea conlleva mover otras partes de nuestro cubo. Y aún más con las caras. Mover una cara conlleva mover líneas y puntos de nuestro cubo. Pero así es como se va realizando el modelado aquí en Cinema 4D. A través de ir modificando caras, líneas y puntos. Hasta que logremos poder tener una apariencia de lo que queremos modelar. En este punto, ¿hay alguna duda con esta herramienta? Miren, por ejemplo, aquí ya hice mi figura súper padrísima de una piedra encontrada en el Teposteco. Así le llamo a mi obra de arte. Listo. Y todo a partir de un cubo. Bien, vamos a continuar viendo las demás herramientas. Les voy a pedir que eliminemos este cubo y vayamos por otro. Pero antes, un pequeño paréntesis. No sé si ya se dieron cuenta, cada vez que me acerco aquí a mi cubito y le doy clic sostenido, se habilitan un chorro de herramientas más. Bien, también hay que notar que en este mismo cubito, abajito, hay una flecha negra en la parte inferior derecha del mismo icono. Bien, pues todos los iconos en Cinema 4D que tengan una flechita negra o de otro color, porque suele cambiar en cada versión, o de otro color, simboliza que dentro de ese icono hay más iconos y del mismo tipo. Por ejemplo, aquí en este icono yo le doy clic y pues tienen un cubo, pero también tienen conos y también tienen tubos y pues todas estas son figuras primitivas geométricas. Por ejemplo, acá nos vamos aquí a la plumita, le doy clic y pues nos van a aparecer todas las herramientas que sean trazos. Nos vamos para acá a la parte de modificadores y nos van a aparecer todas las herramientas que sean modificadores. Más adelante vamos a ver para qué sirve cada uno de estos, pero pues se agrupan en cuanto a su similitud. Bien, era muy importante saber esto porque la siguiente herramienta que ya vamos a ver, pues también parece ser que tiene abajo su flechita negra. Bien, ahora sí, vámonos por un cubo. Ahora, ¿para qué nos sirve esta herramienta que les voy a comentar? Pues en esencia es la selección o los modos de selección. Para ello necesito que mi cubo se vuelva una figura editable. Después, tengo que habilitar una selección de las que tenemos aquí, una de las tres, la que prefiera. En este caso, yo voy a elegir la de puntos. Y después voy a habilitar mi herramienta. ¿Qué va a pasar? Pues ahora en nuestro cursor tenemos un circulito. Todo lo que esté dentro de ese circulito se va a ver iluminado, dándonos la sugerencia de que lo podemos seleccionar. Por ejemplo, aquí ya puedo seleccionar esto. Con Shift sostenido puedo seleccionar más de 2 elementos. Y así nosotros podemos ir seleccionando con base en esta selección directa, que es como se llama la herramienta. ¿Podemos cambiar el radio del circulito para poder seleccionar más puntos de un jalón, Jair? Sí, claro que sí. Nos vamos a la ventana de atributos y aquí ampliamos nuestro tamaño de nuestro circulito y ya de un jalón podemos simplemente seleccionar 2. Bien,
No sé si ya notaron, pero todas las herramientas en Cinema 4D tienen sus atributos modificables. Y todos estos atributos modificables se van a presentar en esta sección. Tómenlo mucho en cuenta, porque es muy interesante que todo tenga sus parámetros modificables y cómo hacer uso de ellos. Entonces, aquí siempre se van a ver esos. Siempre, siempre, siempre. Y siempre van a tener diferentes pestañitas. Pero aquí es la sección en donde tienen que poner bastante atención. Bien, después, pues nuestro icono tiene una flechita en la parte inferior derecha, negrita, que nos sugiere que hay más herramientas dentro. La segunda forma de selección es la selección rectangular. ¿Cómo funciona esta selección rectangular? Le dan clic, sostenido, arrastran y todo lo que se encontró dentro del rectángulo fue seleccionado. Posteriormente, tenemos la selección de lazo. Y con esto es un trazo libre. Le damos un clic en cualquier parte del área de trabajo, damos un arrastre y todo lo que se encuentre dentro de nuestro trazo va a ser seleccionado. Y por último, tenemos nuestra selección de polígonos o selección poligonal, en donde hacemos una combinación entre la selección rectangular y la selección de lazo. Es un trazo libre y todo lo que se encuentre dentro del mismo va a ser seleccionado. Esto aplica tanto para puntos como líneas como caras. Obviamente, en la medida que tengamos más caritas, por ejemplo, voy a eliminar este cubo, voy a pasarme de líneas y de puntos en la malla de mi cubo, exagerarlos demasiadamente y ahora sí puedo hacer, por ejemplo, uso de mi selección directa. Quiero que noten que seleccionamos todo lo que encontraba dentro. Ahora vamos a la selección rectangular y de la misma manera. Selección de lazo y pues de la misma manera. Y pues ya simplemente si ustedes quieren lo pueden mover, lo pueden trasladar y así pueden ir haciendo más cosas más complejas. Bien, ahí tenemos otra escultura. Súper padre. Bien, ahora vamos a eliminar este cubo y nos vamos a ir por otro. Al lado de la herramienta de selección, vamos a tener nuestra herramienta mover. ¿Para qué nos sirve nuestra herramienta mover? Bien, antes de que queramos mover cualquier cosa, siempre les voy a sugerir que cuando ustedes quieran hacer un movimiento o un cambio de posición en su figura con la que están trabajando en turno, siempre, 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 siempre vayan al modo modelar. Asegúrense de que esté habilitado el modo modelar porque si está habilitado, la parte de los puntos o líneas, lo único que van a mover es la línea o el punto o la cara que esté habilitada. Si quieren habilitar todo el modelo para que se pueda mover todo el modelo, tienen que asegurarse de que el área modelar esté habilitada. Bien, ¿para qué nos sirve nuestra figura mover o nuestra herramienta mover? Pues para eso precisamente, nada más para mover nuestra pieza. ¿Por qué la vimos desde el inicio? Pues porque por default nuestra herramienta mover está habilitada en Cinema 4D siempre. Aunque no se prenda aquí, pero siempre, cada que seleccionas, va a estar habilitada en todas las figuras. Entonces, por esa razón, pudimos hacer este movimiento desde un principio de la clase. Este ya lo conocemos, no hay ningún problema con este, podemos pasar al siguiente. El siguiente es la herramienta de la escala. Quiero que noten que ahora nuestro eje coordenado ya cambió, ya no tiene flechitas, ahora tiene esta especie de cubitos en las puntas de nuestros ejes coordenados. Bien, pues vamos a aventurarnos y vamos a ver para qué sirven. Yo me voy a acercar, voy a seleccionar, le doy clic y arrastro y, oh my god, estamos haciendo grande y chiquito nuestro cubo. Pues para eso sirve esta herramienta, para hacer grande y chiquita nuestra figura. En este caso, como es una figura primitiva, nosotros nada más podemos cambiar el tamaño de manera particular por medio de los puntitos. Pero si fuera una figura editable, que voy a hacerla editable, voy a ir aquí al botón hacer editable. Si yo me acerco exclusivamente al eje de las X y escalo, pues vamos a ver
que estamos haciendo el mismo procedimiento que haríamos, pero ahora con una figura editable. Para eso nos sirve. Y lo podemos hacer también con los puntos, líneas y caras. Por supuesto que sí. Vámonos a una selección de caras, seleccionamos esta cara y damos clic en cualquier parte del área de trabajo. Y si queremos hacer grande, lo hacemos arrastrando hacia la derecha. Y si lo queremos hacer chiquito, lo hacemos hacia el lado izquierdo en nuestra área de trabajo. Y así generamos otra figura a partir de un cubo totalmente diferente. Podría ser una televisión si quieren verlo así. Podemos hacerlo con las líneas, por supuesto, seleccionamos las líneas y damos clic en cualquier parte del área de trabajo y hacia el lado derecho para hacer grandote y hacia el lado izquierdo para hacer chiquito. ¿Podemos hacerlo con los puntos? Claro que sí, pero dar la casualidad de que pues no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en Cinema 4D un punto está concebido solamente como una ubicación en el espacio. Un punto matemáticamente está definido como una ubicación que no tiene ni área, ni superficie, ni nada. Solamente es un punto en el espacio. Por eso no tiene ningún sentido tener un escalamiento en los puntos. Ahora, quiero hacer hincapié. Si bien aquí en nuestra línea sí se puede escalar, pero quiero que noten que solamente se hace en un sentido. En el sentido de las X. Da lo mismo que ustedes escalen en general que escalen exclusivamente en el eje de las X. ¿Por qué? Porque solamente se puede escalar en ese sentido. Si ustedes intentan escalar aquí en el eje de las Z, no les va a pasar nada. Y aquí en el eje de las Y, pues tampoco va a pasar nada. Es hasta que tenemos una figura bidimensional en donde podemos escalar en cualquiera de sus lados, tanto en el eje de las X, tanto en el eje de las Y y tanto en el eje de las Z. ¿Vale? Entonces, muy importante que tomen en cuenta eso. Hasta aquí, ¿alguna duda? Bien, voy a aprovechar para ver el servidor. ¿De acuerdo? Pues ya estamos a punto de acabar. Nada más me falta ver un par de herramientas más. La siguiente herramienta es la de rotación. Quiero que noten que también cambió nuestro gizmo de movimiento. Flechas ni cubitos. Ahora parece ser que tenemos una esferita con unas especies de arcos rodeándola. Bien, pues ¿para qué nos sirven estos arcos? Si yo me acerco a uno de ellos, van a ver que también se va a iluminar, como lo hacían nuestros ejes coordinados. Y si yo arrastro con un clic, van a ver cómo vamos a poder rotar nuestra figura. Tanto en este sentido, como en ese sentido, como en este otro. Bien, quiero que noten que en todo momento se está viendo la modificación aquí en la extensión del área de la extensión del área de coordenadas del área de tributos. Si yo muevo, también cambia la posición de forma numérica. Bien, esto lo podemos hacer con caras, con líneas, y pues con puntos no tiene ningún sentido, pero se puede hacer. Con líneas se puede hacer, pero solamente en el eje verde. En el eje rojo no tiene sentido y también se podría hacer en el eje azul. Para eso nos sirven estas 4 herramientas que tenemos aquí. Y nos sirven para rotar, escalar, mover y seleccionar nuestros objetos. O los elementos o la malla que constituya nuestro objeto. Hasta este momento, ¿existe alguna duda? Bien, pues ya para ir cerrando, vamos a dar un breve vistazo de todas las herramientas que tenemos aquí en Cinema 4D. Ojo, si ustedes ingresan al curso de modelo 3D en la tercera edición de Versoma, vamos a retomar todo esto, pero paso a pasito. Ahorita me fui súper rápido, con la intención de que ustedes vieran el flujo de trabajo de Cinema 4D, pero todo lo vamos a ver poco a poco.
Entonces, ¿qué hay en Cinema 4D de interesante para que nosotros podamos elegir esta herramienta de trabajo para generar nuestros modelos? Pues tiene los modificadores, que son estas herramientas verdecitas. Si ustedes le dan clic aquí a su subdivisión de superficie, van a encontrar que hay más modificadores y cada uno tiene un efecto diferente. Por ejemplo, vamos a averiguar para qué nos sirve la simetría. ¿Cómo selecciono mi modificador? Pues simplemente le doy clic ahí. Vemos que nuestra simetría ya aparece en nuestra área de objetos, pero pareciera ser que no se encuentra en nuestra área de trabajo, que está invisible. Bien, ¿por qué pasa esto? Porque para que un objeto, o más bien un modificador, tenga efecto o se pueda visualizar su efecto, necesita ese efecto colocárselo a un objeto primitivo. Por ejemplo, vamos a elegir, no sé, una esfera. Y luego, nosotros deseamos que esta esfera tenga el efecto de la simetría. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente a la esfera la tenemos que hacer hija de la simetría. ¿Cómo hacemos hija a la esfera de la simetría? Pues en este caso arrastramos y vamos a tener dos opciones. La primera opción es una flechita que está apuntando de manera horizontal. Si yo lo suelto de manera horizontal, pues simplemente va a colocar mi esfera en esa posición. Pero si yo arrastro y espero a que mi flechita sea hacia abajo, vamos a ver cómo ahora nuestra esfera se acaba de colocar justamente abajito, como si estuviera siendo guardado en la simetría. También quiero que noten que la simetría ahora tiene un pequeño botoncito en donde nosotros podemos abrir y cerrar. Ok, bien, pues ya tenemos nuestra esfera hija de la simetría. Y oye, Jair, ¿por qué no estamos viendo su efecto de la simetría? Ah, pues porque para que podamos ver su efecto tenemos que simplemente mover un poquito nuestra esfera y listo. Ya tendríamos la simetría de la misma. ¿Con respecto a qué plano? Pues con respecto al plano que forman el eje Z azul y el eje Y del área de trabajo. ¿Cómo podemos estar tan seguros de eso? Pues si nos vamos aquí a darle clic a simetría y recordando que toda herramienta tiene sus atributos modificables, nos vamos a nuestra ventana de atributos y vemos que el plano de reflejo es precisamente ese, el ZY. ¡Wow! ¿Podemos cambiar el plano de reflejo? Claro que sí. Nos vamos ahora a cambiar por el XY, pero pues tenemos que volver a mover nuestra figura. Listo. Eso es un ejemplo de lo que podemos hacer con los modificadores. Por ejemplo, voy a borrar este modificador y voy a ir por otro. En este caso, valdría la pena el que se encuentra por default, que es la subdivisión de superficie. Este es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación para qué nos sirve. Lo voy a ocupar con un cubo. Bien, ya sabemos que si queremos que nuestro cubo tenga el efecto de la subdivisión de superficie, simplemente lo tenemos que hacer hijos. ¿Cómo lo hacemos hijo de la subdivisión de superficie? Pues lo seleccionamos, arrastramos, nos esperamos hasta que aparezca la flechita hacia abajo y soltamos. Bien, ¿qué acaba de pasar? Pues se acaba de volver una esfera a mi cubo. ¿Por qué? Porque me acaba de redondear de manera general todos mis bordes. Y no solamente eso, le acaba de agregar más polígonos a mi cubo. De pasar a tener, o más bien, de tener 6 polígonos, ahora tiene chorros. Y esto provoca que se suavice mi figura. Bien, ¿qué pasaría? Voy a quitar un poquito, o más bien, si ustedes quisieran deshabilitar por un momento el efecto de su modificador, simplemente tienen que ir aquí a la flechita verde y le dan clic. Y así estarían deshabilitándolo. ¿Qué pasaría si yo tuviera más segmentos en mi cubo? Por ejemplo, voy a ponerle primero 2 a cada lado. Y habilito mi modificador. Pues ahora, poco a poco, va a ir adquiriendo la forma de un cubito. Sigamos aumentando. Ahora 3, ahora 3, ahora 3. En la medida que ustedes aumenten en cantidad de segmentos, pues poco a poco se va a ir viendo mucho mejor
su cubo, pero ahora quiero que noten algo importante. Ya los bordes no se ven rectos, horribles, como a mí me gusta llamarlo, no, ya se ven redondeados. Y en la naturaleza no vamos a encontrar ángulos rectos, siempre vamos a encontrar ángulos redondos. Hasta en la manufactura humana es muy difícil lograr ángulos rectos. Entonces, siempre hay que darle un cierto redondeo a nuestras figuras para que puedan parecerse o tengan similitud con las cosas que existen en la naturaleza o en la manufactura humana. Bien, para eso nos sirve la subdivisión de superficie. Vamos a hacer un ejemplo más notorio o más exagerado. Por ejemplo, supongamos que tenemos un cubo, le ponemos chorros de segmentos, hacemos una figura editable y con nuestra ayuda de selección de lazo seleccionamos un par o muchos pares y arrastramos para modificarlo y moverlo. Ahora por acá. Y super arrastramos. Otro por aquí. Y otro por acá. Bien, con estas modificaciones tenemos una figura que tiene muchísimos ángulos rectos. Cuando nosotros colocamos esta figura, hija de la subdivisión de superficie, lo que va a hacer es un suavizado general de todos estos ángulos rectos con la única intención de que tengamos una superficie suavizada. Vamos a ver qué pasa. En este momento, pues tengo una malla muy amplia. Tengo que hacer, pues simplemente ir a mostrar y volver a mi sombreado normal. Y listo. Nos acaba de suavizar todos los bordes que son muy rectos para tener una superficie más suavizada. Si yo lo deshabilito, pues tendríamos esto. Si yo lo habilito, tendríamos esto. Bien, para eso nos sirve la subdivisión de superficie. Y así como tenemos la subdivisión de superficie, tenemos más modificadores que nos proveen de más efectos y nos generan diferentes cosas que podemos hacer uso a la hora de modelar en 3D. Todo esto lo vamos a ver en el curso. Bien, hasta este momento, ¿hay alguna duda? Pues bien, espero que esta clase haya sido de mucha utilidad para ustedes y si tienen alguna duda, pues es el momento para preguntar. Yo me voy al servidor y sí, hola. Ah, si mueves la Pues, figura, ¿hay una forma de volver a ponerla en el centro del universo? sí. Bueno, en este caso, en la versión de R21, si yo de repente muevo mi figura, por ejemplo, lo voy a hacer de manera exagerada. Ya, la perdí. Bien, de repente digo, primero, ¿dónde está mi figura? Pues no sé. La selecciono aquí, me voy a mi herramienta mover y aquí en la versión R21 hay una herramienta que se llama PSR. Si yo le doy clic ahí, me va a regresar mi figura a donde estaba originalmente. Esto pasa con cualquiera de las figuras. Por ejemplo, voy a hacer editable y de otra manera voy a volver a hacerlo súper exagerado. Ya la perdí por completo. ¿Qué pasaría si quisiera visualizar dónde está mi figura? Pues si yo selecciono en la ventana de objetos, voy a tener una flechita azul. Le doy clic y me va a acercar a donde se encuentra mi figura. Pero ya estamos desplazados del área o del centro del universo. Para volver a ponerla en el centro hay que ponerle PCR y ahora pues ya nos movió. Tenemos que regresar y listo. ¿Cómo sabemos que estamos en el centro del área de trabajo? Porque tenemos estos ejes aquí visualizados. ¿Alguna otra duda? Bien, pues espero que esta clase nuevamente haya sido de utilidad y pues nos vemos hasta la próxima. Que tengan una bonita tarde.